definición que nos permita definir a primeras lo que es el Estado. Otro punto importante, durante la sesión vamos a ir estableciendo las bases de los subtemas que nos trae lo que es el Estado y sus elementos, en los cuales vamos a ir desglosando también los poderes del Estado, la creación y la jerarquía de las leyes, y así con esa base fundamental vamos a tener o la creación de leyes con el curso de legislación educativa, puesto que tiene mucho. Recordemos que el Estado pues, es la base, ¿verdad? La base que nos va a sustentar una legislación guatemalteca, y con base a ello, pues de ese modo vamos a ir teniendo ese alcance de lo que es una legislación educativa nacional. Asimismo, vuelvo a presentar lo que es el objetivo y recalco, es el objetivo que ya se encuentra plasmado en lo que es el video, que seguramente pues ustedes curiosidad o tuvieron el tiempo para poderlo ir a socializar, y con base a este objetivo de lo que es el Estado y sus formas y sus formas y los criterios para determinarla. Hoy en día, si consultamos a diversas personas, aun aquellas que no se han familiarizado con el estudio del derecho, y preguntamos, ¿qué es el Estado para usted? ¿O qué conocimiento tiene acerca del Estado? Pues podríamos decir que toda persona tiene una noción de lo que es el Estado, porque todos como población lo percibimos de una forma constante, los problemas sociales. Sin embargo, en su mayoría lo identifican como uno de sus titulares del gobierno, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra Estado decimos, el gobierno, ¿verdad? El gobierno no responde a las necesidades de la ciudadanía. El gobierno es un gobierno unilateral que no está vinculado a la realidad social. Pero en sí, a lo largo de la historia, el término del Estado ha tomado diversas nociones enfocadas entre que hay diversos tratados que han existido también, que están de acuerdo en que el Estado pasa a ser un gran desafío para una sociedad que está en constante evolución. Encontrar una definición de Estado en la que todos o la mayoría se encuentren de acuerdo puede ser diversos estudios, pero puntualmente cuando nos vamos al Estado, a mí me gusta hacer ese análisis desde su inicio o desde su historia, y puesto que no existe una sola definición, ya que el Estado pasa a ser como esos resultados de los procesos políticos que se fueron dando en Europa entre los siglos XVI, siglo XVII, y en América a partir del siglo, también se fue dando en el siglo XIV. Teóricamente, el Estado puede ser entendido como una forma de organización. Si ustedes van a ir analizando a lo largo de la sesión, vamos a ver que el Estado nos lleva a procesos, nos lleva a funciones. Entonces, teóricamente podríamos identificar al Estado como una organización o un Estado como un aparato o una forma de relacionar a la sociedad,
Y así podríamos decir que el Estado pasa a ser esa estructura que nos da una denominación de una nación. Términos. Puesto que anteriormente al Estado se utilizaba el término de civitas o república para dirigirnos a lo que es el Estado. Ya posteriormente, en el año 1513, en el libro del Príncipe, un libro muy interesante de Maquiavelo, se dio el uso de las primeras voces o los primeros términos relacionados con el Estado, pero también utilizaban otro término como lo estatus, los estatus sociales. Y así era como utilizaban esos diversos términos para indicar que dentro de un territorio, y así pues sucesivamente fue como se fue dando el término de estatus o de una situación a un estado. Asimismo, en la historia, pues acerca de lo que es el estado, van a encontrar también un proceso de reconocimiento que algunos autores le daban en cuanto a que el Estado pasaría a ser una situación de estabilidad de una sociedad y cómo se iba a ir estabilizando esa sociedad, se iba a ir estabilizando en relación a las necesidades de los conglomerados sociales. Y ese así también fue surgiendo la dichosa organizada por el derecho al análisis que pretendemos hacer con nuestro estudio. Y puntualmente me llama mucho la atención los términos que les comparto. Puesto si aquí podemos ver que yo utilicé definiciones de los clásicos, ¿verdad? Porque como la literatura, pues tenemos varios resultados de definiciones. Si nosotros nos tomamos el momento para poderle dar lectura a cada una de esas definiciones, vamos a encontrar ligada a esas definiciones que va a existir lo que es el hombre, ¿verdad? En la 1, en la 2, en la definición número 3, también conjunto de familias que pues por ende está constituido por el hombre, y así sucesivamente. Este proceso de reconocimiento de definición nos va a permitir entender que la definición del Estado siempre va a estar relacionada con el ser humano, con el hombre, con un proceso eficaz para que puedan ir siendo reconocidas a lo largo de esa evolución. Asimismo, también vamos a ver que dentro de estas definiciones tenemos el hombre, pero también tenemos inmerso lo que es el pueblo, y en su gran mayoría vamos a ir encontrando también las clases sociales y, como les decía, estas definiciones que les comparto nos van a permitir tener la construcción de una definición propia, puesto que todas las formas y la evolución del Estado van a estar relacionadas a esa realidad social. En sus inicios el Estado pues fue tomando cierta evolución y ciertas formas del Estado. Si ustedes se van a la historia, también van a visualizar y van a tener información acerca de que el Estado primero tuvimos un Estado absolutista, que este estado de bienestar, que todos creerán que podría ser un Estado a conveniencia de la sociedad, pero ahí en su análisis, si ustedes se toman el momento, van a encontrar que es un Estado de bienestar, pero bienestar político.
en el siglo XIX, y asimismo el Estado democrático, que es donde ya entra de lleno el reconocimiento de la humanidad, el reconocimiento del hombre como el ente funcional de una sociedad, que se dio en el siglo, pues pasa a ser entonces una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social. Un orden social, no vamos a olvidar el orden político, tampoco nos vamos a olvidar de ese orden jurídico que siempre va a estar orientado hacia el bien común. La función de la reconstrucción de un Estado o del reconocimiento de un Estado va en función al bien común. Un bien común establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes que en su momento van a ser poderes coercitivos o poderes. Esa definición va enfocada también en lo que es el derecho constitucional, y porque ya vamos a ver más adelante que la estructura y el funcionamiento de un Estado pues es un proceso constitucional, un proceso de reconocimiento y que tiene una autoría constitucional. También el Estado en su amplio sentido pasa a ser también a referirse un ente, a referirse un ser o una comunidad humana. Como estructura social, el Estado es el fundamento de los hechos sociales y de las relaciones humanas. Como estructura de poder, vamos a analizar el Estado como estructura de poder. Podríamos todos los vínculos que nos trae la acción política, vínculos jurídicos, y que aquí puede implicar un ejercicio de poder en la sociedad, ¿verdad? Si le damos esa estructura de poder o ese reconocimiento de poder. Pero pasando a ese reconocimiento de una definición, también podríamos decir que si en las definiciones que les comparto habla del reconocimiento del hombre, de la sociedad, podríamos decir que el Estado pues es y que este conglomerado siempre está sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y que cuya autoridad pues en su momento es la soberanía y que está reconocida pues por otros estados. En cuanto a la palabra el Estado o a la estructura Estado, pues vamos a ver que también tiene ciertos elementos, ¿verdad? Y esos elementos, pues es necesario repasarlos. ¿Por qué? Porque ya los hemos visto desde el nivel primario, pues nosotros sabemos que el Estado necesita una población y que esa población pasa a ser el elemento denominado en sociología como un elemento humano y que fracción de terreno dentro del ámbito espacial o geográfico debidamente delimitado. En nuestro caso, pues, es Guatemala debidamente delimitado dentro de lo que es América Central, ¿verdad? Entonces está delimitado dentro de un espacio, dentro de un espacio físico. Y por ende, pues lo que hace que se dé esa búsqueda de un bien común, pues es la soberanía. Y esta es la autoridad suprema del poder
¿verdad? Que se va ejerciendo mediante un poder político que se ejerce sobre los habitantes y sobre el territorio antes mencionado. La soberanía expresa una independencia al interior del Estado y frente a otros. Pasa a ser el elemento que encontramos tras diversos elementos. Primero vamos a decir que en la soberanía vamos a encontrar en primer lugar la relación de poder. ¿Por qué? Porque es en quien recae. En segundo lugar, en la soberanía vamos a encontrar el desarrollo de elementos concernientes al gobierno y a su estructura. Y en tercer lugar, en la soberanía vamos a encontrar también esa parte reconocida internacionalmente que se da en la Constitución política, ¿verdad? Que es el reconocimiento. Podríamos decir que toda la población guatemalteca son los nacidos en Guatemala, ¿verdad? Los hijos de padres o madres guatemaltecos que hayan nacido extranjero, pues luego pueden ser también reconocidos como guatemaltecos, y a quienes o todos aquellos que se hayan adoptado en el reconocimiento de nuestra nación, pues también pasan a ser parte de nuestra población. A mí me gusta mucho analizar el tema de la soberanía, puesto que aquí se expresa una ausencia de toda subordinación, es decir, independencia, ¿verdad? O sea, somos un país independiente de una forma de ser ejercidos a beneficio. Una parte importante acerca de esto lo vamos a encontrar en la Constitución Política de la República de Guatemala, que va en concordancia con esta característica de la soberanía, puesto que en el artículo 141 se establece la soberanía y aquí ya contradice, ¿verdad? La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Así pues, existe también una centralización en la toma de decisiones. Es imposible llevarla a la práctica, por lo que requiere de ciertas entidades territoriales que puedan ejercer ciertas competencias que puedan conducir a ese desarrollo descentralizado de una soberanía, y por ende, pues ese desarrollo descentralizado va a ir apoyado de una administración. Otro punto que nos lleva al tema de lo que es el Estado es que el Estado también se presenta en sus formas y en sus sistemas de gobierno. La división administrativa guatemalteca también se centra en la Constitución Política de la República, ¿verdad? En el artículo 224, y aquí es donde ustedes pueden encontrar que se establece la administración del Estado, de estos últimos también es importante hacer la salvedad que también se da esa función descentralizada de una autonomía. En el artículo 224 de la división política, el territorio de Guatemala también se divide para su administración en lo que les decía, ¿verdad? En esa forma delimitada. Entonces ahí es donde nosotros ya vamos a encontrar el verdadero
sentido de lo que es las formas del Estado. Vemos que hay una forma descentralizada y que está constituida en el artículo 224. Conforme a estos elementos, entonces el Estado va a ser un Estado simple o unitario que se realiza a través de los poderes del Estado. Una centralización que se va a dar siempre en la toma de decisiones y que se van a ejecutar acciones administrativas en forma de siempre buscar el bien común. Y en la forma en que todas las disposiciones siempre van a ir de una forma permanente, adoptándose a la necesidad. Pues aquí ya lo vamos a ir viendo de una forma delimitada. En cuanto a los poderes del Estado, este es un tema bastante interesante. Quizá les pueda parecer así, ya, pues qué aburrido, ¿verdad? Ay, los poderes del Estado. Ya tengo conocimiento que es el poder legislativo, ejecutivo y poder judicial. Pero recordemos que detrás de estos tres poderes existe la funcionalidad de una nación. Existe también la resolución de esa problemática social y que como futuros pedagogos, pues es importante saber que toda acción legislativa siempre va a ir en torno a la funcionalidad que puede tener estos tres organismos. Si nosotros nos centramos puntualmente en que estos tres organismos nos dan un sistema político de gobierno. ¿Y cuál es ese sistema político de gobierno? Pues es nuestro gobierno guatemalteco, ¿verdad? El sistema político pasa a ser un sistema presidencialista. Entonces, si nos dicen, ¿qué sistema político existe en Guatemala? Es un sistema político presidencialista. Y encontramos su base de este sistema en el artículo 140 de la Constitución Política de la República. Entonces, aquí representativo. Esencialmente, podríamos decir que Guatemala es una república porque tiene una forma de gobierno representativo, lo que significa que todas las autoridades gobiernan en nombre y representación del pueblo. El pueblo quien nosotros elegimos, ¿verdad? Aunque después pues, nos arrepentamos, ciudadano tiene una acepción diferente de lo que puede ser ese gobierno representativo. Entonces, cuando nosotros elegimos, ¿verdad? Aquí se va a dar, aquí estamos apoyando a que se dé ese sistema de gobierno y que sea un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque es el pueblo quien elige libremente y el pueblo es quien representa, ¿verdad? Para todos los gobernantes, por un periodo determinado, ¿verdad? Nosotros sabemos que dentro de ese periodo, pues es ese cambio de gobierno con un ciclo de 4 años y es así como se va ejerciendo esa representación. Las labores del gobierno se realizan a través de los tres poderes. No podemos decir que solo es un poder el que se necesita para uno del otro. Es decir, los tres poderes tienen sus propias funciones y sus propias responsabilidades, pero siempre va a ser un proceso tripartito, un
poder va a necesitar del otro y el otro del otro, así sucesivamente. Entonces podríamos decir que existe una triangulación de poderes en lo que es el sistema guatemalteco. Todos los poderes del Estado pasan a ser ese organismo ejecutivo y judicial. De este modo, pues ya vamos viendo que dentro de esta división de poderes vamos a encontrar que también se centra en la división de Montesquieu y la división del poder, y este pensador elaboró el espíritu de las leyes y que se dio una teoría de la división del poder. Es ahí el resultado de esta división del poder. Al mismo tiempo, este pensador es un precursor de liberalismo y del Estado del Derecho. Entonces, ¿por qué entonces se centra en la división del poder? Que estos tres poderes nos dan una división de poder. Entonces, Montesquieu planteó que debe de existir un equilibrio y una armonía entre los diferentes poderes de Estado para que no existan excesos de poder en su actuación. Y es así como la división del poder se va a centrar en el Estado, ¿verdad? Y después del Estado, pues ya nos vamos a esas ramas que pueden estar constituidas en poderes y que es la rama legislativa, que va a estar centrada en todo lo del Parlamento, la rama ejecutiva, que va a estar también centrada en sus propias funciones, y la rama judicial, que como sabemos también está centrada en lo que es los jueces, ¿verdad? Entonces, esta división de poder también nos trae funciones que en algún momento pueden dar esa representación descentralizada de lo que es el poder. Asimismo, ya nos vamos puntualmente con el organismo legislativo, y puesto que este es un organismo bastante importante. ¿Por qué? Porque aquí este está compuesto por los diputados que integran el Congreso de la República. Sabemos que hay una cierta cantidad, ¿verdad?, de diputados que integran, y que esos diputados pues están divididos en bancadas, pero pueden ser partidos distintos o bancadas distintas, pero la política en los artículos 141 y al 157 o al 181, que van a establecer esos artículos, la potestad que tiene este poder. La integración del Congreso de la República también vamos a encontrarla dentro de estos artículos, así como aspectos importantes de funcionamiento. Entre ellos podríamos ver las sanciones, el común para la toma de decisiones, especialmente la autorización a los diputados para que desempeñen también otros cargos públicos. Vamos a encontrar prerrogativas que gozan los diputados, requisitos para el cargo de diputado. Vamos a encontrar ciertas prohibiciones e incompatibilidades, y la forma de elegir también la junta directiva y la comisión permanente. Y vamos a encontrar elementos que van a ir regulando también ciertas atribuciones, el análisis de efectos de la interpelación, asistencias de ministros al Congreso, atribuciones específicas, procedimientos consultivos específicamente,
procesos relacionados con la formación de leyes, que ya lo vamos a ver más adelante, y lo relativo a la organización y funcionamiento interno del Congreso de la República, que lo encontramos también regulado en la ley orgánica del organismo legislativo, decreto número 6394 del Congreso. Entonces, si se dan cuenta, el organismo legislativo no es solo eso, el encargado de formar las funciones y el procedimiento parlamentario del Estado, sino que dentro de este poder vamos a encontrar un desglose de funciones, vamos a encontrar también ese verdadero sentir, ¿verdad? Que da respuesta a ese bien común. Asimismo, vamos también ya a tener lo que es el organismo ejecutivo, y aquí algo muy importante. En este proceso o en esta rama vamos a ir encontrando que necesariamente por el Parlamento. Aquí se promulga o revocan leyes del Poder Judicial. Aquí también se interpretan y se hacen respetar o invalidar esas mismas, ¿verdad? Debido a que es el encargado de concebir y ejecutar todas las políticas que van generadas de acuerdo a las leyes que tienen su cierta aplicación. En este proceso existe la representación y aquí se da muy clara la teoría política de la división entre el Ejecutivo y los demás poderes del Estado. ¿Por qué? Porque aquí se da ese reconocimiento constante. El poder ejecutivo suele ser, podríamos decir, unipersonal, porque aquí es donde cobra vida esa función del presidente, que es el único responsable político de la gestión ejecutiva del gobierno en turno, ¿verdad? Es el jefe supremo de nuestra nación y sobre él recae toda la jefatura política del país. El gobierno acá es el presidente, acá es el representante de la nación, nos guste o no nos guste, por el Congreso y los principios que van regidos con nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Siendo además, ese es el límite, ¿verdad?, que también debemos de reconocer que dentro de esas funciones y dentro de ese único responsable que es el presidente, pues aquí vamos a encontrar un límite, y ese límite son las atribuciones, que estas siempre están enmarcadas por la Constitución y la legislación. Entonces, la Constitución y la legislación tienen la potestad de designar libremente, ¿verdad? También, según el presidente, de designar sus colaboradores, sus ministros, sus secretarios de Estado, que es lo que nosotros vemos siempre en campañas políticas, que es donde nos presentan a esta es mi conformación de mis colaboradores, mis ministros, ¿verdad? Entonces, en la legislación guatemalteca, decreto 114/97, de eso de la República y sus leyes conexas. Dentro de este poder vamos a encontrar una estructura y vamos a encontrar una estructura que también la vamos a tener presente en esa ley que nos va a representar lo que es la estructura
del organismo ejecutivo de acuerdo a la legislación guatemalteca. Sí, nosotros vemos, entonces no es solo esa parte, ¿verdad? La Constitución, ¿verdad? En sus diversos incisos del inciso al inciso C, D, G, I, M, N, G, y así sucesivamente, vamos a encontrar esas funciones. También vamos a ir encontrando que necesitamos también tener ese firme conocimiento de lo que es el organismo judicial, y este es una rama, ¿verdad? Un poder que nos permite tener el reconocimiento de esa administración de justicia, ¿verdad? La administración de justicia aquí se va a ir dando en 4 niveles. Aquí vemos, ¿verdad?, que se va a ir dando en niveles. ¿Y cuáles son esos 4? El tribunal de primera instancia, juzgados de paz. Entonces, estos 4 niveles están integrados por el personal y jueces independientes, que de acuerdo a lo que establece la Constitución y las demás leyes, hacen o velan mediante una acción legal, una acción relacionada con la justicia, la verdad y la equidad. Entonces, no es solo tener, bueno, ejerce poder, sino que el poder debe de ir ejercido, como decíamos, ¿verdad? La nivelación de poder, ¿verdad? Justicia, verdad, equidad. Este organismo lo encontramos regulado en la Constitución y este dota a la institución para que la institución tiene la potestad de juzgar, ¿verdad? Creando de las garantías, ¿verdad? Las garantías que protejan nuestros derechos humanos. Y el derecho una de las garantías que siempre vamos a escuchar dentro de las noticias o las redes sociales, que es el derecho de antejuicio, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a ir centrando en el derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Entonces aquí vamos a encontrar esas garantías. Vamos a encontrar los requisitos para ser magistrado o juez en un periodo de funciones, ¿verdad? Y también vamos a encontrar esas exigencias para los nombramientos de jueces o personal auxiliar. Todo lo relativo a las reglas de la aplicación de las leyes, de la interpretación de la ley, la obligación, las obligaciones y todos los procesos relacionados con la aplicación de la ley en el tiempo. Entonces, aquí con este poder es donde nosotros vamos a poder tener ese análisis bien claro. Y algo muy importante que está relacionado también, que ese documento que nos permite, ¿verdad?, tener la facultad de intervenir en un proceso legislativo. Esta iniciativas de ley siempre son presentadas al Congreso de la República de Guatemala y más adelante vamos a ir viendo quienes tienen la potestad para poder presentar esas iniciativas de ley. Las iniciativas de ley siempre van a tener una asignación para su análisis, para su pleno para su plena toma de decisiones, pero también estas iniciativas de ley nos llevan a un proceso y
el proceso de formación de una ley no es solo, bueno, propuesta siempre aunada a una iniciativa, pero las iniciativas, para que sea iniciativa de ley, debe de ir desarrollada en etapas, según el esquema, ¿verdad? Primero, la iniciativa inicia con esa conformación del documento, que también el documento va a pasar por diversas comisiones de revisiones hasta llegar al proceso de discusión. Del proceso de discusión, dependiendo de ese análisis crítico que se le dé, pues va a pasar a la aprobación, va a existir el proceso de sanción, de publicación y vigencia. Estos pasos están de una forma resumida, pero en sí el proceso de la formación de ley pasa a ser ese conjunto de etapas lógicamente ordenadas, estructuradas y llevadas a cabo por el órgano facultado para tal efecto. Por excelencia, constituyen un instrumento a través del cual un ordenamiento jurídico de un país. Entonces, todo ordenamiento jurídico nació con normas jurídicas que por su naturaleza deben estar en la plena observancia del principio de legalidad. Las iniciativas deben ser objetivas y útiles para el desarrollo de una sociedad, a efecto de que todos estamos obligados a cumplir y a contribuir a consolidar un Estado de Derecho. La diversidad de normas jurídicas que van existiendo en un Estado de Derecho atienden a ciertos rasgos de jerarquía, ¿verdad? El cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso de la República de Guatemala, que es el único ente, ¿verdad?, para la aprobación de leyes. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, vamos a ir encontrando que estos son los órganos facultados para la creación de leyes, para la presentación de iniciativas, ¿verdad? Entonces, aquí les comparto, ¿verdad?, los diputados del Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral, que son los órganos facultados para las iniciativas de ley. Todo esto lo vamos a encontrar también, o todo el proceso ya así desglosado de lo que es cómo se va dando la iniciativa de ley, también lo vamos a encontrar en el artículo 176 de la Constitución, que ahí es donde vamos a encontrar los pasos que incluye esta etapa de iniciativa de ley, ¿verdad? Desde su presentación de la iniciativa o proyecto, también lo vamos a ir vinculando a la ley orgánica del organismo legislativo, que ahí es donde está bien claro todos sus pasos, desde la presentación hasta el acompañamiento, que van a ir dando lectura y exposición a ciertos motivos legislativos. Vamos a encontrar el reconocimiento de comisiones de trabajo para poder tener un proyecto de iniciativa de ley. Vamos a encontrar dentro de este cuál va a ser el proceso de difusión del proyecto de iniciativa de ley y cómo se desarrolla el proceso de discusión. Ese proceso de deliberación del Pleno Congreso y que se va a ir dando, pues según este artículo 176, en 3 sesiones y que esas sesiones van a ser en distintos días. También con una iniciativa de ley es su publicación y su vigencia. Entonces,
no debemos de obviar darle lectura a estos elementos, puestos que por el tiempo pues se les va dando de una forma a largos rasgos, ¿verdad? También otro punto importante es que en la legislación guatemalteca debemos de ligar lo que es la jerarquía de legislación guatemalteca. Entonces vamos a ver que en la cúspide de nuestra pirámide siempre va a estar lo que es todo lo constitucional. Nuestra constitución política de la República de Guatemala es nuestro fundamento legal que se encuentra en la cúspide. Asimismo, vamos a ir viendo también que este proceso nos lleva a la afirmación que en Guatemala existe una formación de leyes con un pilar fundamentado y que ese pilar fundamentado nos lleva a un ordenamiento jurídico ordinario y que es imprescindible jerarquía de ley, ¿verdad? Entonces, el concepto ley, pues podríamos decir que pues esta viene se deriva del latín lex o legis, y ley es la regla o la norma constante e invariable de todo, ¿verdad? Nacida con una causa primera o también con ciertas cualidades y condiciones que se van a ir estableciendo en preceptos dictados por una suprema justicia. En la Constitución Política de la República de Guatemala, pues es la ley de 281 artículos que establecen las obligaciones del Estado guatemalteco, la forma de organización del país y así como todos los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Entonces, la jerarquía de ley en sí pasa a ser ese ordenamiento jurídico que está compuesto por diversas leyes, las cuales son creadas por distintos organismos. Y es así como también esta teoría de ley la podemos, o la jerarquía de ley la podemos encontrar con la teoría pura kelsiana, que establece que las normas jurídicas prescriben, ¿verdad?, el deber ser, independientemente de la realidad en la que nosotros podamos manifestar. Y tomando a la Constitución como la ley fundamental del Estado. Es así como nosotros podemos ir viendo, ¿verdad?, que estas se van desarrollando, ¿verdad? También tenemos normas reglamentarias, en virtud que la Constitución política lo faculta. Estas son creadas por el presidente de la República y refrendadas ministerialmente. El objeto de estas es para estricto cumplimiento de las leyes ordinarias. Entonces, las leyes afectan a una persona o claramente identificadas. Entonces, la jerarquía normativa guatemalteca la vamos a ir reconociendo también en el artículo 46 dentro de nuestra Constitución. Y es así como pues llegamos al final. Creo que el tiempo nos queda muy corto para este proceso porque es pues una teoría que bastante nos va a aportar, pero también necesitamos de tiempo. Agradezco su fina atención y que Dios quede en cada uno de sus hogares.